En el siguiente vídeo les vamos a mostrar esta pequeña motosierra de poda a batería que acabamos de adquirir. Se trata de una motosierra en miniatura, muy pequeña, con una espada de 13 centímetros, como se puede apreciar, parece de juguete. Pero la herramienta perfecta para el tema de poda en árboles, si queremos realizar podas rápidas y sin fatigarnos mucho por el peso de una motosierra a gasolina o por el serrucho. Cabe decir que se compone de una batería de 21 voltios que podemos elegir entre 2 y 4 amperios. Aquí tenemos el cargador, es una batería de litio, por cierto, de larga duración, de muchos ciclos de vida. Y aquí nos vendría con un pequeño kit de destornillador para el tensor de la cadena y la pequeña llave fija para poder quitar la tapa de la espada. Y aquí nos vendría con la cadena específica para esta motosierra. Y nada, en este caso vamos a proceder a su montaje. Primero desmontaríamos la tapa de la espada. Aquí, como se puede ver, aquí tiene el pequeño rodamiento dentado para la cadena. Voy a mostrarles. La batería se pondría tipo taladro atornillador de batería, es casi igual. Y tiene un acelerador progresivo, con lo que podemos elegir la velocidad de corte según pulsemos más o menos. Lo bueno de este tipo de motosierras es que entregan todo el par en el momento, con lo que multiplica las revoluciones y hace el corte mucho más rápido que una de gasolina, por ejemplo, porque da toda la aceleración. En caso de pulsar el gatillo a tope, da toda la aceleración en cuestión de milisegundos, con lo que evidentemente los cortes serán mucho más rápidos. Y nada, simplemente ahora lo que nos queda es poner la espada. Muy fácil de poner porque ya tiene la ubicación específica. Y la cadena, muy importante, tendríamos que ponerla con los dientes hacia adelante. Aquí nos viene ya la imagen indicada de cómo debería de ir la cadena. Muy importante los dientes hacia adelante para realizar correctamente el corte, si no, no nos cortará. Cabe decir que esta motosierra no lleva engrase de cadena. Son unas cadenas de una aleación específica de carburo para tener mayor durabilidad, pero no lleva sistema de engrase, con lo que no sé exactamente la durabilidad de esta. Tendremos que probarla y comprobar. Una vez ya tenemos la cadena fijada y la espada puesta en el sitio, procederemos a poner la tapa. Es tan sencillo como esto. La misma tapa bloquea la espada y por lo tanto la cadena ya no se saldrá de su ubicación. Presionaremos bien para que quede la espada todo lo presionado posible. Ahora nos faltaría tensar la cadena, con lo que tendremos que volver a soldar un poco. Y sacar la espada un poco más hacia afuera. Vamos a realizar la regulación y ahora les mostramos. Como en una motosierra de gasolina, el tensado de la cadena es el mismo. Con el tornillo que tiene aquí al lado de la espada procederemos a regular la tensión. Es muy fácil, hasta dar con la tensión específica de la motosierra. Le daremos un poco de juego para que no tenga tanto roce, ya que esta, al no tener aceite, tendrá un mayor desgaste, evidentemente. Por eso tendremos que darle el mismo juego que la motosierra para que no vaya tan tensada y pueda realizar el mismo trabajo pero sin tanto desgaste. Ahora
lo que nos quedaría sería, una vez ya fijada ya la cadena en su tensión correcta, procederíamos a acabar de apretar la tapa y ya procederíamos a probarla Lo bueno de esta motosierra también es que una vez dejas de acelerar, para enseguida, no como en una gasolina que sigue en marcha hasta que no le das al freno de emergencia, sigue rodando la cadena, con lo que es mucho más peligroso. En esta, nada más soltar el gatillo, enseguida para. Y nada, simplemente quería mostrarles esto. Ahora vamos a realizar una prueba a pie de campo para que vean por ustedes mismos su capacidad de corte. Nada, vamos a mostrarles, vamos a proceder. En este caso vamos a realizar una pequeña prueba de poda en este árbol que tenemos que cortar. Y vamos a proceder a cortar unas cuantas ramas para probar la efectividad de esta motosierra de poda a batería. Y nada, vamos a proceder. Puede ver, tiene mucha potencia, utiliza el corte muy rápido. Tiene mucha potencia, lo que tenemos que ir con cuidado también. Y es que corta la rama en cuestión de segundos, es muy rápida. Cortando ramas bastante gruesas, todo lo que abarca la espada. La verdad es que me sorprende bastante que una cosa tan pequeña tenga tanta potencia, con una simple batería de 21 voltios. Falta saber realmente también la autonomía, ya que esto solo lo sabremos en modo de pie de campo, probándola y comprobando, depende de las ramas que cortemos, porque cuantas más ramas evidentemente durará menos, está claro. Como se puede apreciar, el tamaño de ramas que hemos cortado, que serían más o menos las ramas que cortaríamos en un árbol en cualquier poda. Estas ramas serían demasiado gordas ya para quitarlas, pero en este caso he hecho la prueba para ver hasta dónde puede llegar con su potencia. Y está claro que si corta ramas de este tamaño, las que se supone que tiene que cortar, que tendrían que ser ramas más pequeñas como esta, y nada, cabe decir que tras la prueba que acabo de realizar, es una máquina que vale la pena, muy económica por cierto, porque podemos encontrarla desde los 70 hasta los 150 euros según tienda y según tipo de batería que elijamos, porque hay distintos amperajes, pero que realmente los vale por el trabajo que nos puede ahorrar en el campo en el tema de podas grandes, ya que si es para la poda de un árbol no vamos a comprar una máquina como esta, lo haremos con el serrucho
o, o con motosierras si tenemos, pero en el caso de tener que hacer una gran cantidad de árboles, el trabajo que adelantamos con esta máquina es impresionante. Y nada, eso es todo, espero que les haya gustado. Quería mostrarles esta máquina para los que estén buscando motosierras de poda. Esta es la máquina que realmente necesitan. Una máquina económica, con mucha potencia, y la duración falta determinar según el tipo de poda que vayamos a realizar. Y nada, eso es todo, espero que les haya gustado. Un saludo.